Buenos días, mi nombre es Ken Alejandro Reyes Aguilera del grado 10.1 y hoy voy a presentar el desplazamiento y la migración. Estos son em, dos temas diferentes, pero a la vez se relacionan. ¿Por qué? Porque la migración es como algo voluntario, algo que tú quieres, algo que si quieres. Pero el desplazamiento es algo involuntario, forzado por grupos armados o por la violencia. Bueno, la migración. Pues la migración es el desplazamiento de un grupo de personas o de una persona a un territorio diferente a su territorio originario. ¿Qué tipos existen de este? Bueno, existen tres tipos de migración, que es la local, que es en donde tú te desplazas entre un solo país, entre las regiones de un solo país, entre los lugares de un solo país, te desplaza dentro de un solo país. La regional, pues te desplaza de país en país, pero en un solo continente. O sea, me explico, viajas de Colombia a Uruguay, de Uruguay a Argentina, de Argentina a Chile, de Chile a Ecuador, de Chile a Venezuela, de, de Ecuador a Honduras, dentro de un mismo continente. Ahora, también está la global, que porque su nombre lo indica ya es obvio que la migración se desarrolla mundialmente. O sea, viajas de continente en continente, de un país a otro. O sea, viajas de América a Europa, de Europa a Asia, de Asia a Oceanía, de Oceanía a la India, de la India a España, así de diferentes maneras. Pero existen unas causas de la migración. Bueno, bien sabemos que la migración puede ser por causas de motivos de viaje, de vacaciones o algo así, pero existen unas causas políticas que son aquellas que son las persecuciones políticas en donde las personas son exiliadas y migran a otros países o a otras ciudades. Bueno, las económicas, pues obviamente la mayoría de las migraciones se debe a esto, buscando una mejor eh, posición económica, una mejor calidad de tu vida, en donde buscas ir a los países que son potencias o superpotencias mundiales para que puedas conseguir dinero para tu sustento diario y el sustento de tu vida y de tu familia. Las ecológicas, ¿a qué se refiere a las ecológicas? Pues se refiere a los desastres naturales. Pueden ser deslizamientos, sismos o terremotos, tsunamis, em, em, inundaciones, desbordamiento de ríos, eh, eh, ebullición de un volcán, explosiones de un volcán, una gran diversidad, huracanes, una gran diversidad de causas ecológicas, de desastres naturales que pueden existir, que pueden llevar a la migración. Las culturales, pues esto se debe que, por ejemplo, una etnia se siente rechazada por la otra. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? Pues sí, señores. Digamos un ejemplo. Los boyacenses, ellos son carismáticos, ellos tienen una gran tradición en donde su tradición se basa en lo campesino, su música es muy movida, su música principal, su melodía principal se llama carranga. Ahí ya después ya es, sí se multiculturizan y
bailan otros o toman otras culturas parte de ellos. Pero ¿a qué voy? Que una cultura puede rechazar a la otra. La puede rechazar por sus creencias, por el color de piel de sus integrantes, por las características de aquella cultura. O sea, es un choque de culturas que no se multiculturizan, sino que chocan, pero no se unen. No existe esto entre ellas y entonces por eso se van. O sea, chocaste, me voy. O se queda la regional y se va la local. No, perdón. Se queda la local y se va la visitante. Eso es lo que pasa. Bueno, ya dijimos las políticas económicas, culturales, ecológicas, las sociales. Como bien dije, pues existe el racismo, el choque de culturas, eh, el choque de ideologías, en donde esto puede generar una fisura, un lugar de violencia que obliga a los grupos de personas o a la persona que piensa diferente a la otra a que se vayan o, o exista un conflicto, pero es mejor que no exista el conflicto y que exista la retirada. Ahora, vamos con el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento se refiere a la movilización de personas, a la movilización forzada de personas que huyen de la violencia y de sus problemas con los grupos guerrilleros o militares o grupos que generan violencia en su lugar de residencia. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? Los tipos, diré. ¿Cuáles son los tipos de este desplazamiento? Son el forzoso. El forzoso es el que se debe al uso de armas, al uso de violencia, utilizando estas actividades, por decirles así, de por medio, para amenazar a la persona o al grupo de personas que se vayan, que no tienen ningún derecho de estar aquí, o tienen todo el derecho, pero ellos, el grupo armado, les quita el derecho de estar ahí. El habitual, pues el habitual es el que tú haces diariamente, te desplazas de un lugar a otro, te desplazas de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, de tu casa al pueblo a comprar algo, del pueblo a tu casa regresando de comprar algo. Así es el habitual. El pasivo, que es el que tú haces, el que te haces involuntariamente, o sea, te empujan o te jalan y ese es el desplazamiento involuntario que haces. El activo es cuando tú vas caminando de un lugar a otro, o sea, de un lugar a otro, pero una distancia corta. Ahora, ¿cuáles son las causas del desplazamiento armado? Hablando como tal de desplazamiento armado, pues son el conflicto armado, o sea, el conflicto entre grupos guerrilleros o entre el grupo guerrillero y el, eh, el ejército militar de la nación, generando conflictos, combates que hacen que las personas, que los campesinos, que los locales se tengan que ir porque temen por sus vidas, huyen para salvar sus vidas. La desigualdad, pues bien sabemos que los desplazamientos surgen o se generan en los lugares más eh, alejados de las capitales del país y por ello existe la desigualdad porque esos lugares no tienen un buen estudio, no tienen una buena educación y entonces las personas no son muy bien educadas y pues no les dictan casi bien sus derechos y pues llegan a las ciudades y llegan perdidas porque no saben qué hacer. El narcotráfico, pues bien sabemos que el narcotráfico le da trabajo a muchas personas aquí en Colombia, pero cuando
genera la destrucción de estos campos de cultivo, pues la gente se, se tiende a pensar y a decir que tienen que irse, porque en qué más tienen que trabajar. Si esos campos quedan ya en propiedad del Estado y ellos ya no pueden trabajar más ahí, entonces tienen que irse para no volver más. Bueno, ahora vamos con unas consecuencias. Mm, Consecuencias de la migración, la fuga de cerebros, que bien sabemos que la fuga de cerebros es eh, la huida o la pérdida de personas estudiadas, personas que podrían haber cambiado el país o la región. Las económicas, obviamente van a existir consecuencias económicas porque el país emisor de inmigrantes pues no va a tener mano de obra que se ejerza y entonces va a haber, por decirlo así, muchos billetes impresos y entonces van a hacer que la bolsa o la burbuja de la economía de ese país se infle, se infle cada vez más, llegando al punto de crear un nuevo sistema económico para poder sostenerse. Los conflictos internacionales pues existen porque, por ejemplo, en Centroamérica es el mayor emisor de emigrantes de aquí de Latinoamérica para los Estados Unidos. Entonces existe un conflicto porque los Estados Unidos ya no quiere recibir más emigrantes, ya no más, no más, dice Estados Unidos, ya no más, no quiero más. Y entonces pues los deportan y los siguen deportando, pero ellos no aprenden y siguen llegando. Es un ciclo sin fin. Ahora, la desintegración de núcleos familiares. ¿Por qué existe la desintegración de núcleos familiares? Porque en una noticia que leí, en la frontera de México y Estados Unidos, los padres están dejando abandonados a los niños. Y entonces la nueva política de Joe Biden consiste en que si encuentran a un niño inmigrante abandonado, pasa a pertenecer al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué surge esto? Porque los padres saben que si el niño llega con ellos, pues obviamente los van a deportar a todos. Pero si el niño llega solo, no lo van a deportar a él, porque es un menor de edad y no sabe defenderse en el mundo real, no sabe defenderse en el mundo exterior. La discriminación, pues la discriminación existe en todo el mundo, pero se da mayoritariamente contra los emigrantes porque los cuestionan, los critican, que por qué llegan aquí, que por qué llegan allá, es que no saben hacer nada, es que no saben trabajar, o sea, los discriminan por su forma de ser, su raza, sus creencias, etcétera. Bueno, pero ahora vamos a salir de ese tema y vamos a ver un mapa de Colombia que expresa y que identifica los lugares de mayor desplazamiento en Colombia. Las zonas demarcadas de rojo representan los lugares en donde más se desplaza la gente porque existe mayor conflicto armado. Pues obviamente no en todo Putumayo, no en todo Cesar, no en todo Guainía va a haber desplazamiento, pero existen grupos armados que desplazan a las personas. Entonces vamos a describir cómo se desplazan las personas. De aquí, pues algunas personas se desplazan aquí al Meta, que son lugares desarrollados, u otras se van a lo directo, que llegan aquí a Bogotá. De aquí del norte llegan directamente a Medellín o Antioquia, porque entre Cundinamarca y Antioquia, sus capitales, son como las potencias del país, son las capitales potencias del país. Lo amarillo representa en donde las personas se desplazan muy poco, medianamente. Pero en lo del verde clarito y el verde oscuro representan que las personas no se desplazan, casi no, nunca, casi nunca. Entonces vemos que en realidad, en las zonas alejadas,
las personas se desplazan más, existe mayor conflicto armado. Muchas gracias, mi nombre es Ken Alejandro Reyes Aguilera del grado 10-1.